Habla, Señor, a nuestras vidas en esta mañana, como tú lo sabes hacer siempre, Señor. Dirígenos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Gloria al Señor. Invito a abrir su Biblia, Génesis capítulo 11, amén, versos, amén, a 31 y 32. Amén, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Génesis 11, amén, 31, amén, al 32, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Génesis 11, amén, 31 y 32, amén, dice la palabra del Señor de esta manera. Génesis 11, 31 y 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Pero en los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Dando gloria a Dios por tomar asiento en esta mañana. Amén. Y quiero predicar, amén, por enseñar por los próximos minutos, amén, bajo, amén, el título El hombre del altar. El hombre, amén, del altar. Abraham es una de las personas más importantes en la Biblia. Posiblemente es una de las personas mejor conocidas en la historia antigua. Es venerado por los judíos, cristianos y mahometanos. Se habla de él como el padre de todos los que creen. En Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Con Abraham llegamos al tercer principio u origen en el libro de Génesis. El origen de la nación de Israel. Se puede ver la importancia de Abraham por el hecho de que 3/4 del libro de Génesis cuenta la historia de Abraham y las primeras 3 generaciones de sus descendientes. Los primeros 11 capítulos de Génesis tratan con la raza humana entera, como desde el capítulo 11 en adelante nuestra atención está dirigida a un solo hombre y sus descendientes. Su nombre fue Abraham, pero Dios lo cambió a Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5, ahí encontramos que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Amén. Esto quiere decir que Abraham es el único hombre del Antiguo Testamento que fue llamado el amigo de Dios. Abraham es el primer hombre después de la caída de quien se dice que Dios se apareció a él, a quien Dios andaba con Abel y Noé. Pero Noé dice que, pero no dice que Dios se apareció a ellos. Dios se apareció a Abraham de muchas veces. Y esto fue el principio de las teofanías de Dios en forma angelical en el Antiguo Testamento, de saber que Dios llama a Abraham como el amigo de Dios, como el que Dios, amén, se le apareció a Abraham de muchas maneras, en principio de las teofanías de Dios, como en la sombra de aquel que había de venir, en forma angelicales en el Antiguo Testamento, de saber la Biblia que Dios lo llamó como el amigo de Dios, como que Dios se le apareció a él en muchas maneras. Podemos mirar las características prominentes que fue llamado de la idolatría. Amén. Y segundo, Dios le reveló para que recibiese el único nombre verdadero de Dios. Y número 3, su fe, para que recibiese su fe en Dios. Y número 4, su obediencia a Dios. Esto nos da a entender el carácter, amén, que fue revelado de Abraham. El carácter de Abraham se revela en 6 pasos. Primero, en fe. Segundo, en obediencia. Tercero, en generosidad.
generosidad, cuarto en valor, quinto en separación y sexto en devoción en la oración. Nos da a entender que Abraham fue un hombre de fe, Abraham fue un hombre de obediencia, Abraham fue un hombre generoso, fue un hombre, amén, que dio de los diezmos de todo al Señor. Después de ganar una batalla, después de librar esa batalla, dice que Abraham tomó, amén, de ese botín y dio diezmos de todo, amén, de lo que había ganado. Decir que había generosidad en su vida. Y cuarto, había valor en este hombre, amén, valor de depender de Dios, el valor de depender completamente de un Dios soberano, de un Dios que no veía, pero un Dios que se le apareció en formas de teofanía, en formas en que Dios lo llamó amigo de Dios. Tuvo el valor de estar en la presencia de Dios y fue llamado a separación. Dios lo llamó para que fuese separado, un pueblo santo, porque iba a salir de él un pueblo separado, un pueblo que honrara el único nombre que es sobre todo un nombre. Abraham era un hombre idólatra porque su padre era idólatra, pero el Señor lo llamó de la idolatría y el Señor le reveló el nombre, el único nombre verdadero. Eso nos deja saber que Dios nos llama, amén, para que conozcamos el único Dios verdadero. Y tercero, su fe en Dios, su convicción de que hay un Dios verdadero, la convicción de que hay un Dios que lo ve todo, la convicción de que hay un Dios que se mueve en todo y lo ve todo, no por medio de imágenes, no, sino por medio de la fe en Dios, de un Dios invisible, de un Dios que se mueve y se manifiesta con poder y gloria. Y también una obediencia, amén, referente al Dios Todopoderoso, al obedecer a Dios en todo lo que Él le manda. Pero también dice que es un hombre de oración, un hombre de devoción, un hombre de altares, un hombre en el cual, amén, demuestra que Abraham, donde quiera que iba, él levantaba y erigía un altar para congregarse, para adorar y exaltar el único Dios verdadero. El capítulo 11 de Génesis nos da, amén, la genealogía de Abraham desde Sem, el hijo menor de Noé. El padre de Abraham fue llamado Taré, y eso significa demora. A quien vivió en Ur, en el país de Caldea, fue ahí donde nació Abraham, y Ur no está lejos de Babilonia. Y el llamamiento de Abraham sucedió no mucho después de la construcción de Babel. Toda la familia de Abraham fue idólatra, y Abraham tuvo dos hermanos, Aram y Nacor. Amén, eso nos deja saber, amén, que Dios había llamado a Abraham. En el capítulo 12 de Génesis nos deja saber, amén, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra, amén, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostré. Abraham, amén, debería obedecer ese primer llamamiento. Habían tres cosas que Dios le mandó a Abraham, y estas cosas que Dios le llamó a Abraham, amén, fue que tenía que dejar su propio país, tenía que dejar Ur de los Caldeos, tenía que dejar, amén, ese pueblo donde habían nacido, tenía que dejar su propio país. El segundo, tenía que separarse de su parentela, tenía que separarse del padre, tenía que separarse, amén, de su sobrino. Amén. Número 3, tenía que ir a una tierra que Dios le había prometido, a una tierra, amén, llamada Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Amén. Pero no deja saber que Abraham obedeció el primer paso. Abraham obedeció el primer paso de salir, amén, de su país, de dejar, amén, el país donde habían nacido, de Ur de los Caldeos. Amén. Hizo la primera tarea, que fue salir de su país. Pero deja saber la Biblia que él falló en las segundas dos últimas, amén, promesas que Dios le había dado, en las segundas dos tareas que Dios le había mandado. Y es que dejó Caldea, pero llevó a Taré, llevó a su padre y a los su sobrino con él. El nombre de Taré quería decir demora. Demoró unos 5 años en Harán, que quiere decir secado. Fue secado durante 5 años su ministerio, fue secado su llamamiento durante 5 años. Amén, porque estaba con su padre, había llevado a su padre y a su sobrino Lot, y el Señor le había dicho: vete de tu parentela, sepárate de tu padre, sepárate, el Señor, de tu sobrino,
sobrino, solamente ve tú solo, porque contigo voy a hacer algo grande. No es con tu padre, no es, aleluya, con tu sobrino, es contigo que quiero trabajar, es contigo que te he llamado amigo de Dios, es contigo que te haré el hombre de los altares, te haré el hombre de la devoción, te haré el hombre de la cual es toda la tierra, aleluya, engrandecerá tu nombre y lo reconocerá que Abraham fue llamado el amigo de Dios, porque tuvo un encuentro cercano con Dios. Esto nos deja saber, mi amado hermano y querido amigo que me escuchan esta mañana, lo siguiente: es necesario dejar a padre y madre, es necesario, amén, aleluya, al separarnos de padre y madre. ¿Por qué razón? Es necesario porque cuando estamos con papá y mamá, entonces papá y mamá nos mima, papá y mamá nos hace todas las cosas, papá y mamá nos cocina, papá, aleluya, requiere fuerza para administrar la familia, papá es el que provee para la casa y mamá es la que cocina, mamá es la que barre, mamá es la que hace todo. Entonces hay una comunión, amén, que toda responsabilidad está en padre y madre. Y el Señor le dijo: yo no quiero que seas, amén, un hombre de papi y mami, no, yo quiero que seas el que te separe de papá y mamá, porque contigo voy a hacer algo grande, un llamamiento poderoso. Y cuando Abraham desobedeció esto y llevó a papá y llevó a su sobrino, deja saber que su ministerio y que Dios nunca le volvió otra vez a dar una revelación. Dios nunca se volvió a presentar a Abraham, el amigo que Dios había conseguido. ¿Por qué razón? Porque estaba con su padre, había desobedecido el mandato, había desobedecido a Dios y había traído a su parentela. Eso deja saber que cuando Dios nos llama a un ministerio, hay que dejar a papá y hay que dejar a mamá. ¿Por qué razón? Porque si estamos con papá y mamá, nos va a detener, amén, la marcha, nos vamos a secar, porque vamos a estar pendientes más de papá y más de mamá. Es que papá se enfermó, es que mamá se enfermó, entonces hay que estar ahí dispuestos con papá y mamá, amén. Pero el Señor le dijo: no, tienes que separarte, tienes que enfocarte en la voluntad de Dios, tienes que enfocarte en lo que yo tengo para ti, tienes que separarte totalmente. Y cuando lo entendió esto, amén, el Señor, pasaron 5 años para que Abraham entendiese lo que Dios quería hacer con él, porque durante esos 5 años Dios nunca le habló más a Abraham. Esto nos deja saber que había demora en la promesa que Dios había tenido para él. Se secó su ministerio, se secó su liderazgo, porque no había obedecido lo que Dios había puesto en su corazón. Esto quiere decir que mientras estamos en casa de papá y mamá, nunca vamos a madurar, nunca vamos a depender, nunca vamos a tener una dependencia total. Pero el Señor dijo: tienes que salir de papá y mamá, porque quiero que en ti haya una dependencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando está papá y mamá, usted no se preocupa. No se preocupa por madrugar, porque hay alguien ya que se levantó primero que usted. Hay alguien que ya lo tiene todo, amén, preparado en la mesa. Entonces hay una dependencia de papá y mamá. Y el Señor le dijo: no, Abraham, yo no quiero que dependa de tus padres terrenales. Yo quiero que dependas, amén, del que te llamó, del que te sacó de Ur de los Caldeos. Yo quiero que dependas de tu Padre Celestial, del Todopoderoso, del que te reveló el nombre, del que te dijo que haría de ti una nación grande. Ese es el que tú debes depender, del Señor Todopoderoso. Vengo a decir, la iglesia, usted y yo dependemos del Todopoderoso, dependemos del Señor Jesucristo, dependemos del que hizo los cielos y la tierra, dependemos del que nos llamó a la salvación, dependemos del que nos trajo a ese lugar para tener victoria. No fue hasta que murió Taré que Abraham dejó Harán y viajó a Ur, al sur de Canaán. Tenía 75 años cuando llegó a Canaán.
Se le apareció el Señor otra vez, dice. Debemos notar que no hay registro que Abraham recibiera más revelación de Dios hasta que obedeció completamente su llamamiento. En su primera aparición, Dios prometió, amén, plenamente a mostrarle una tierra. Ahora que había obedecido, Dios prometió darle esa tierra. Esta es una buena lección para todos nosotros. Mientras estamos con papá y mamá, simplemente Dios dice que te va a mostrar una tierra, pero después de que te separas de papá y mamá, dice que el Señor le trae y le da la tierra. Yo vengo a decirte, iglesia, no simplemente hay que estar en casa de papá, sino que hay que depender del Señor. Hay que salir de la casa de nuestra parentela y depender del Señor, porque es la tierra que el Señor te mostró y la tierra que Dios te va a dar, la tierra que el Señor te va a dar es poderosa y más grande que la que le dio a sus padres. Es decir, que el Señor quiere hacer con esta iglesia algo mayor y más grande si dependemos de nuestro Dios. La segunda falla que Abraham tuvo es que, aleluya, que Abraham, amén, llevó e hizo dos cosas cuando llegó a la tierra de Canaán. Y es que hizo esto en Betel, que quiere decir la casa de Dios. Él levantó en la tierra que él llegó. Nos dice que todavía era un peregrino en una tierra extraña. Él edificó un altar, nos habla de adoración. Tuvo que obedecer al Señor y reconocer que fue solamente un extranjero y peregrino antes que pudiera adorar en una manera aceptable al Señor. Esto nos deja saber la Biblia, amén, lo del Señor en Génesis 12, amén, gloria al Señor Jesucristo. Génesis 12, 7, amén, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de que murió Taré, Dios le volvió a aparecer otra vez a Abraham, y dice que cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham edificó un altar al Señor, es decir, adoró al Señor y le dio gracias porque el Señor se había otra vez acordado de él, se había acordado otra vez de la promesa, se había acordado otra vez de lo que Dios, amén, le había llamado a Abraham de ser un padre, amén, de muchedumbre de gentes. Pero primero había que obedecer, y cuando Abraham obedeció, dice que Dios se le volvió a aparecer. A veces nosotros, cuando hacemos las cosas de nuestra voluntad, cuando hacemos, amén, cuando hacemos nuestra voluntad, las cosas aparentemente parecen que van bien, amén, pero al final de la jornada todo es un caos. Pero cuando esperamos en la voluntad de Dios y cuando obedecemos lo que el Señor nos manda, el Señor nos traerá bendición, el Señor añadirá bendición, el Señor añadirá algo grande sobre nuestra vida. Porque cuando Abraham entendió esto, dice que el Señor se le apareció y le dijo: a ti te daré esta tierra, la tierra de Canaán te la daré, aunque seas un hombre extranjero en el momento, pero más adelante esta tierra la poseerán tus hijos, dando a entender que Abraham edificó el primer altar, y allí invocó el nombre de Jehová, allí invocó el nombre en el cual Dios lo había llamado. Esto nos da a entender que cuando comprendemos y obedecemos a Dios, hay que ir al altar. Abraham comprendió la voluntad de Dios cuando fue al altar, cuando fue y le consultó a Dios, cuando fue y se postró ante la presencia de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando aparentemente todo es un caos, hay un altar que nos está esperando, hay un altar que nos espera, un altar donde Dios está ahí, dispuesto a oír nuestra voz, dispuesto a oír nuestro clamor, dispuesto a decirte: yo tengo algo grande para ustedes. Pero primero tienen que buscar el altar. Y deja saber que Abraham, amén, edificó un altar al Señor, amén, ahí en Betel, que Betel quiere decir, aleluya, puerta del cielo, amén. Después, si Abraham hubiera permanecido en Betel,
todo habría ido bien. Sin embargo, siguió hacia el sur, que esta dirección al sur conducía a Egipto. Esa es la segunda falla de Abraham, y es que Abraham se condució hacia Egipto. Después de llegar a la tierra prometida, hubo una gran hambre. Esta prueba vino inmediatamente después de la bendición. En vez de esperar al Señor y buscar la voluntad de Dios en oración, Abraham se volvió una solución, aleluya, se envolvió en una solución carnal y viajó a Egipto. Dice que, aleluya, que en aquella tierra de Canaán, aleluya, hubo una gran hambre. Y dice que Abraham, en vez de confiar en el Señor, en vez de depender de Dios, dice que dependió de sus fuerzas y fue y buscó, amén, comida en Egipto. Es decir, que se volvió, amén, su fe. Abraham fue movido por el temor y no por fe. A veces nosotros somos movidos, amén, por nuestro temor y no por la fe. Y cuando somos movidos por el temor, cometemos errores, cometemos, aleluya, cosas que no deberíamos hacer, porque fuimos movidos fue por temor y no por fe. Abraham fue movido por temor y fue conducido hacia Egipto. Él no se quedó en Betel, sino que fue otra vez a Egipto. Se volvió su mirada al Egipto, volvió su mirada al mundo, volvió a depender de sus fuerzas, volvió a depender, aleluya, de lo que él podía solucionar carnalmente. Pero el Señor le dijo, amén, Abraham, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú eres mi amigo, ¿por qué no te quedaste en Betel? ¿Por qué no te quedaste en la puerta del cielo? ¿Por qué no te quedaste buscándote en oración? Si hubieras clamado a mí, yo te hubiera sostenido en medio de la escasez, en medio del hambre, yo te hubiera sostenido, Abraham. Pero Abraham dice que se fue a Egipto, volvió a Egipto, y dice que ahí no podía confiar en el Señor. En el tiempo del hambre no confió en el Señor, sino que confió en sus propias fuerzas. Amén. Y se distanció de Caldea por la fe. Un pecado lleva a otro. En Egipto mintió y vivió una vida de engaño. Como resultado fue reprendido por el faraón. Que cuán triste es cuando un hijo de Dios tiene que ser reprendido por un pecador en el mundo. Abraham, el hombre de fe, el hombre de los altares, ahora estaba en Egipto. Y en Egipto dice que mintió, amén, el Señor, y vivió una vida de engaño. Porque mientras vivió en Egipto fue bendecido, sí, pero había engaño. Amén, él tuvo bendición por medio de engaño. ¿Por qué razón? Porque cuando llegó a Egipto, él dijo, amén, Sara, ahora yo conozco que tú eres hermosa y que eres bella. Antes no lo sabía, antes no lo había visto. ¿Usted se imagina? Si su esposa, aleluya, su esposo le dice, ahora conozco que eres hermosa y que eres bella y no me había dado cuenta hace 5 años, 10 años que estaba contigo. Y ahora Abraham sabía que Sara era hermosa, aleluya, era bella en su aspecto. Y entonces dijo Abraham, ahora di Sara en Egipto que tú eres mi hermana y que no eres mi esposa. Es dando a entender que en Sara había belleza. Amén, por eso tuvo temor y entonces engañó a Faraón. Amén, pero dice que ese engaño, amén, contristó a Faraón. Porque Dios contristó cuando hay pecado en nuestra vida. Dios nos contrista. Dios, amén, hace saber que en nosotros hay algo mal. Y dice que Faraón, aleluya, tuvo que confrontar a Abraham y decirle, lo que hiciste estuvo mal. Lo que hiciste fue un engaño, fue un pecado, porque cometiste un pecado de engaño delante, aleluya, de Egipto, delante de Faraón. Y dice que Faraón, aleluya, tuvo que reprender a Abraham. Qué triste es cuando alguien de afuera reprende a alguien de adentro, que conoce la palabra de Dios, que conoce el evangelio, que conoce que hay que depender de Dios.
pasado a usted? Que cuando no tiene trabajo, usted va y le cuenta a su amigo que no es cristiano, y su amigo que no es cristiano le dice: ¿y tú no eres cristiano? ¿Y tú no eres que depende de un Dios todopoderoso? Entonces clámale a Él y Él te dará una solución. Y entonces usted tiene que agachar la cabeza e ir directamente al altar y decirle: Señor, perdóname porque dependo de ti. Y Abraham tuvo que bajar la cabeza. Yo me imagino la condición de Abraham en aquel momento en que Faraón tuvo que reprenderlo, en que Faraón tuvo que decirle: aleluya, no eres temeroso de Dios. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Y por qué no me dijiste que era tu esposa? Si me hubieras dicho que era tu esposa, igualmente yo te hubiera bendecido. Igualmente, aleluya, las puertas de Egipto hubieran sido abiertas. Yo vengo a decirte, iglesia, hay que confiar y depender de nuestro Dios. No importa el duro momento que estemos atravesando, si dependemos de Dios, el Señor va a abrir una puerta de escape. El Señor va a abrir caminos para nuestra vida. El Señor nos va a bendecir en medio de la prueba, en medio de la lucha. El Señor nos va a defender. Pero no esperemos que el mundo nos confronte, sino que esperemos que Dios sea nuestro ayudador en medio de la escasez, en medio del hambre, de la desesperación. Abraham viajó otra vez al norte a Betel, donde había levantado su tienda y construido un altar nuevamente. Abraham invocó el nombre de Jehová en Génesis 13:14. Génesis 13:14 nos deja saber, amén, que después de que esto sucedió, amén, Abraham volvió otra vez a Betel, volvió otra vez a estar en la puerta del cielo, volvió a estar en el altar que había erigido primeramente. Dice que volvió a ese lugar donde había, amén, edificado el altar primeramente. Dice Génesis 13:4, amén, dice, aleluya, el lugar del altar que había hecho antes allí, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Esto nos deja saber lo siguiente, iglesia. Notemos que no había altar en Egipto, no había comunión, amén, con Dios en Egipto, porque Abraham estaba fuera de la comunión de Dios. Y cuando estamos, amén, aleluya, en nuestros deleites, el mundo, cuando estamos en el mundo, aleluya, en nuestros deleites y nuestros placeres, el Señor no va a estar con nosotros, no va a haber esa comunión cercana con Dios. Porque Abraham, aleluya, cuando estuvo en Egipto, en Egipto no hubo un altar. En Egipto Abraham no pudo levantar un altar en medio del mundo, no pudo levantar un altar y adorar al Señor en medio del mundo, porque estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba fuera de la comunión de Dios. Por eso deja saber que Abraham nunca tuvo una comunión en Egipto con Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado y el mundo nos aleja de la comunión de Dios. El mundo nos aleja de Dios. El mundo nos aleja, aleluya, los placeres de este mundo nos aleja de una comunión con Dios. Pero cuando Abraham reconoció esto y cuando volvió otra vez a Betel, que es la puerta de Dios, la puerta en casa de Dios, dice que allí otra vez Dios se le apareció. Otra vez Abraham tuvo comunión con Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos fallado? ¿Cuántas veces usted y yo hemos cometido pecado? Amén. Nos alejamos de la comunión de Dios, nos alejamos de la presencia del Señor. Y cuando estamos mal, y cuando nos vemos en esa condición vil, cuando nos vemos en esa condición en que no sabemos qué hacer, entonces nos acordamos que hay un altar, nos acordamos que hay un Dios de misericordia, nos acordamos que hay un Dios que nos liberta, nos acordamos que hay que volver a Dios, nos acordamos que hay un altar que nos está esperando. Y Abraham entendió y dijo: hay un altar que construí la primera vez, hay un altar en Betel que me está esperando. Y dice que Abraham volvió otra vez allí en el altar que había edificado la primera vez, y allí invocó el nombre del Señor. Ahí se arrepintió otra vez, ahí otra vez tomó nuevas fuerzas, ahí otra vez el Señor estaba otra vez con el amigo de Dios que era Abraham.
¿Por qué razón? Porque el Señor no deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Amén. Cuando nos alejamos de Dios es porque Dios no se ha alejado de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Dios. Y Dios nunca quiere alejarse, amén, de sus hijos. Él antes quiere estar cerca de sus hijos cada día. Amén, porque Dios quiere tener una comunión con cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos deja saber que Dios tuvo que hacer un pacto con Abraham. Y el pacto con Abraham es que Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15, 18. Génesis 15, 18 dice la Biblia de esa manera, 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Deja saber que hay un pacto que Dios hace, amén, con Abraham. Debemos acordarnos de los términos de ese pacto. Lo que le pertenecía a Abraham es: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Eso es lo que le dependía y le pertenecía a Abraham. Lo que le pertenecía a Abraham, amén, era confiar y depender del Señor Jesucristo. Eso era lo que le pertenecía a Abraham. Abraham, ¿qué era lo que le pertenecía? Alejarse de su tierra, irse de su parentela, irse de su casa, de su padre, y irse a la tierra que el Señor le mostraría. Pero ahora vamos a ver lo que le pertenecía a Dios. Lo que le pertenecía a Dios es hacer de ti una nación grande, bendecirte e engrandecer tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo que le pertenecía a ¿quién? A Dios. Y lo que le pertenecía a Abraham era alejarse de su país, irse de su parentela, irse de lo que tenía en Ur de los caldeos, amén, irse, alejarse de la casa de su padre, amén, alejarse de su sobrino e ir a la tierra que el Señor le mostraría. Y lo que le pertenecía a Dios es hacer una nación grande, bendecirte, engrandecer tu nombre, será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto quiere decir, iglesia, lo siguiente: lo que te pertenece a usted y a mí, amén, es, aleluya, alejarnos de la tierra, alejarnos de nuestra parentela, alejarnos de la casa de nuestro padre e irnos a la tierra que Dios nos muestra, dirigirnos hacia el altar. Cuando no sabemos qué hacer, hay un altar que nos espera. Y cuando estamos en el altar, en la presencia de Dios, entonces dice que Dios, amén, levantará algo grande en nosotros. Él nos bendecirá, Él engrandecerá tu nombre, serás bendición donde quiera que fueres. Bendecirá a los que te bendijeren y maldijeren a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La vida de Abraham se puede resumir así, en la siguiente manera: Abraham fue un hombre de tiendas, un hombre, amén, aleluya, de sinónimo de separación. Él vivió en tiendas, separado de las cosas, amén, que se avecinaban en aquel momento. Pero también fue un hombre de altar, un hombre de comunión con Dios, un hombre de comunión, de oración con Dios, amén. Tercero, tenía una promesa, la dependencia de Dios, depender de fe completamente del Señor. Yo vengo a decirte, iglesia, en esta mañana lo siguiente: esa iglesia ha sido separada, esa iglesia tiene que tener una comunión con Dios, y esa iglesia tiene una promesa, y la promesa es estar en el reino de los cielos, es estar en la presencia de Dios. Pero primero hay que estar en separación, primero hay que alejarnos de las cosas de este mundo, hay que alejarnos de lo que no nos deja ir y avanzar más allá de lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando Abraham estuvo con papá, amén, deja saber, aleluya, que hubo una tardanza. Por 5 años no tuvo comunión.
Y el Señor quería tener una separación completamente con Él, dando a entender que no dependemos de los hombres, dando a entender que no dependemos de nuestras fuerzas, sino que dependemos de Dios. Cuando Dios nos llama, nos ha llamado a separación, nos ha llamado como pueblo suyo, como sacerdotes suyos, nos ha llamado como nación santa, como pueblo separado para el Señor. Por eso el Señor, amén, deja saber que Abraham fue un hombre de tiendas, un hombre de separación, un hombre que se separó para el Señor. Pero también fue un hombre del altar, un hombre que tuvo una comunión en oración, un hombre que se comunicó directamente con Dios, un hombre que donde quiera que iba levantaba un altar y decía: Señor, aquí estoy, en medio de aflicciones, pero aquí estoy. Isaac nos deja saber que Isaac también erigió un altar. Aleluya, Isaac también se consagró al Señor, porque hubo un padre que le enseñó, amén, que había que levantar un altar. Hubo un Abraham que le enseñó a Isaac que había que buscar a Dios en medio de la oración, en medio de la búsqueda de Dios había que buscar al Señor en comunión de oración. Pero también Isaac, aleluya, nos deja saber que también Jacob, amén, levantó también un altar al Señor. Amén, Jacob levantó, aleluya, levantó un altar, amén, al Señor cuando estaba persiguiendo a Esaú. Su hermano lo estaba persiguiendo, dice que él levantó un altar al Señor. Y en medio de ese altar dice que Dios, amén, le cambió el nombre a Israel. El Señor le cambió ese nombre diciendo: ahora ya no será llamado Jacob, sino que será llamado Israel, porque has peleado con Dios, te has vuelto al Señor, has tenido una comunión con el Rey Todopoderoso, has buscado a Dios en oración, porque hubo un Isaac que le enseñó a Jacob donde buscar a Dios en medio de comunión, en un altar con Dios. Eso nos deja saber, amén, que también la Biblia, amén, nos deja saber que Moisés, el siervo de Dios, también erigió un altar, también levantó un altar en medio del pueblo de Israel. Él levantó un pueblo al Señor, un altar para adorar al Señor, diciéndole: pueblo de Dios, hay un altar que hay que buscar a Dios, hay que buscar en oración. Moisés clamó al Señor para que el Señor Jesucristo, amén, le diera revelación, para que él pudiera hablarle a los ancianos y a los líderes que Dios había escogido, amén, dándole a entender que había una comunión, había un altar en la cual Dios descendía y oía la voz de Dios. Moisés oyó la voz de Dios y entró en la nube y estuvo 40 días, amén, en la nube, en la presencia de Dios, en el altar estuvo allí, teniendo comunicación y comunión con Dios durante 40 días y 40 noches. Moisés estuvo en el altar, en la presencia de Dios. Pero también nos deja saber, amén, que Josué también levantó un altar conforme Moisés. ¿Por qué razón? Porque hubo un Moisés que le enseñó a un Josué que había un altar, una devoción, que había que ir a la presencia de Dios para buscar la dirección de Dios. Y ahí Josué se encontraba, amén, erigiendo un altar delante de la presencia de Dios y presentando al pueblo en santificación, dando a entender otra vez las leyes que el Señor le había dado a Moisés. Pero también la Biblia nos deja saber que Gedeón, amén, el Señor, cuando fue llamado a la presencia de Dios, que fue llamado para libertar al pueblo de Israel, dice que Gedeón también levantó un altar en la devoción de Dios. Una aleluya, un Gedeón que levantó un altar, y el Señor le dijo: Gedeón, ve y destruye, amén, aleluya, la imagen que tu padre tiene en tu casa. Ve y destruye, amén, la imagen de acera que hay en la casa de tu padre. Y dice que Gedeón hizo lo que el Señor le mandó.
Y dice que aleluya, amén, que con esa misma imagen que había, amén, derribado con la imagen de acera, amén, levantó un altar y lo puso como leña, amén, y esa leña ardió, amén. ¿Por qué razón? Porque Dios consume todo lo que no es Dios. Dios lo consume en su misma presencia, en su mismo poder. Y cuando Gedeón hizo eso, amén, el mundo no lo pudo conocer. El mundo, amén, de los filisteos dijeron: ¿quién fue que derrotó? ¿Y quién fue que quitó la imagen? Y alguien por allá tuvo una visión y dijo: fue Gedeón quien la quitó. Y el padre entonces reconoció y dijo: es por la mano de Gedeón, es por el poder de Dios, porque en medio de la idolatría hubo alguien que levantó un altar, hubo alguien que invocó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, lo levantó en medio de la idolatría. Pero también encontramos en la Biblia, amén, que hubo también un Saúl, amén, que levantó un altar para tener una comunión con Dios. Saúl, amén, levantó un altar, su primer altar dice que lo levantó, amén, para consultar a Dios de por qué el pueblo de Israel estaba, amén, derrotando, estaba siendo derrotado, amén. Pero ahí consultó Saúl, amén, en el altar a Dios, y dice que Dios le mostró, Dios le direccionó por lo que estaba haciendo y porque el pueblo había pecado. Amén. Nos deja saber que Saúl, en medio de su reinado, también consultó a Dios, buscó en el altar al Señor. Pero también nos deja saber que David también eligió un altar, levantó un altar para el Señor, levantó un altar para consultar a Dios y decirle: Señor, perdónanos. En la tierra, aleluya, en el monte de Araúna, nos deja saber que vino David a Araúna diciéndole: Araúna, véndenos, amén, aleluya, la tierra, la heredad que tú tienes, para yo sacrificar y levantar un altar al Señor, para pedir perdón porque David había fallado. David había levantado un censo que Dios no le había dicho que lo hiciese, y David hizo un censo, amén, en Israel, y por eso el pueblo de Israel había estado siendo, amén, matado por un ángel que el Señor lo había mandado. Pero amén, ahí David entonces levantó un altar para pedirle perdón al Señor, amén, dando a entender que había un altar en que Dios perdonaba pecados. Pero también deja saber que Elías, amén, en medio de los profetas Baales, se levantó un altar, amén, y ahí clamó al Señor. Y dice, aleluya, que en medio de los 450 profetas de Baal, ahí estaba un Elías que estaba levantando un altar de devoción. Estaba diciendo: Señor, manda el fuego. Este pueblo, amén, se ha alejado del Señor, pero yo solamente he quedado como profeta de Israel. Ahora, Señor Jesucristo, ven sobre este altar y enciende el fuego. Aleluya. Elías preparó el altar con leña, pero también le echó agua, dando a entender que estaba purificando el altar, estaba purificando el altar del Señor. Eso nos da a entender que en el Nuevo Testamento el Señor dijo: hay que nacer de agua y de espíritu. Elías estaba diciendo: esto es lo que va a venir más adelante, y es que el pueblo tiene que ser santificado. El mundo está lleno de pecado, pero cuando viene a la presencia de Dios en forma de bautismo y su nombre es invocado, el Señor lo perdona, el Señor santifica a esa persona y es nueva criatura para honrar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un altar que perdona multitud de pecados, hay un Dios que nos perdona, hay un Dios que está en el altar esperando por el pueblo que le invoque, que el Señor está ahí para responder el clamor. Todo esto nos deja saber que siempre hay alguien que nos enseña que hay un altar que hay que buscar a Dios. Hay un altar que hay que buscar a Dios. Por eso en esta mañana quiero decirle, iglesia, amén, así como Abraham enseñó a Isaac que había un altar, Isaac también enseñó, aleluya, a Jacob que había un altar. Jacob enseñó a sus 12 hijos, amén, que había un altar, aleluya, que había que buscar. Moisés le enseñó a Josué que había un altar que había que buscar. A Saúl, aleluya, le enseñó a David que había un altar que había que buscar.
buscar al Señor. Yo vengo a decirle en esta mañana, iglesia, hay que buscar el altar. No hay que dejarnos guiar por nuestras emociones. Hay un altar que nos espera. Si no sabes qué hacer, hay un altar que levantar. Enséñale a tus hijos, enséñale a tu casa, en medio de problemas, en medio de dificultad, no sabes qué hacer. Ve con tu familia al altar. Ve y reúne a tu familia y dile: vamos a orar, vamos a levantar un altar de devoción, vamos a clamar a nuestro Dios, porque hay una promesa, porque la promesa es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa. Hay que oír un altar, pero cuando clamamos hay una respuesta de parte de Dios. Hay alguien que quiera venir a clamar al Señor en esta mañana. No sé tu dificultad, no sé tu problema, pero hay un altar en esta mañana. Tiene que levantarse un hombre de altares, un hombre que hay que decir: aleluya, yo quiero tener una comunión con Dios, quiero acercarme a la presencia de Dios, que no quiero alejarme de Él, quiero estar en comunión con el Todopoderoso. Pero hay que levantar un altar en esta mañana. Hay que ir a la presencia de Dios y buscarle en oración, buscarle en clamor en esta mañana. Alguien que pueda